¿Ahora sí? Ahora sí. Qué bendición poder compartir y agradezco mucho la invitación del pastor Fabio, también del pastor Nelson, y mi esposa y yo estamos muy agradecidos por la oportunidad de estar entre ustedes. Hace como 3 años conocimos New Orleans por primera vez. Hemos venido ya en muchas oportunidades, ya casi que nos van a dar la ciudadanía de New Orleans. Y damos gracias al Señor por la manera en que Él está obrando en esta ciudad. Hemos conocido hermanos muy preciosos, hermanos que aman al Señor. Y esa es la belleza de la fe cristiana, que somos una gran familia alrededor del mundo. No nos conocemos, pero enseguida nos conectamos en el Señor y podemos tener ese sentido de familiaridad, de hermandad y de amistad. Para mí es un gozo poder compartirles en esta noche el estudio de la palabra del Señor, y vamos a hacerlo en el libro de Esdras, específicamente los capítulos del 7 al 8. No se predica mucho de este libro, sin embargo, registra una etapa muy importante de la historia del pueblo de Israel y de la historia de la salvación en sentido general. Lo que se conoce como el regreso del exilio y la restauración de Israel como nación, después de haber sufrido por cerca de 70 años el cautiverio en Babilonia. El libro de Esdras nos habla de los 2 primeros retornos, de la misma manera en que el pueblo fue llevado a Babilonia en 3 etapas. Asimismo fue regresando y la nación se restauró en 3 etapas. La primera fue bajo Zorobabel, que fue el gobernador que regresó y pudieron construir el templo. Y eso se describe en Esdras capítulo 1 al 6. A partir del capítulo 7 hasta el 10 de Esdras, registra el segundo retorno. Y específicamente guiados por este escriba que le da nombre al libro. Y ahora Esdras está trayendo una renovación que no es tanto física, sino una renovación espiritual, basado en la palabra del Señor, porque eso era Esdras, era un maestro de la palabra del Señor y venía a guiar al pueblo para que volvieran a la palabra y alinearan su vida con Dios. El tercer grupo está representado por el retorno de Nehemías para la reconstrucción de los muros. Es una etapa de gran riqueza histórica, pero queremos concentrarnos específicamente en el viaje de regreso de Esdras, cuando trae a un grupo de personas a Jerusalén. Porque lo que sucede allí es muy interesante. Evidentemente el poder de Dios se manifestó. Y hay una frase que se repite en estos 2 capítulos en 6 oportunidades. La frase es la buena mano de Dios. La mano de Dios para bien, la mano de Dios para bendecir. Al estudiar la palabra del Señor, me doy cuenta de que cuando la Biblia repite algo, no es una tautología, no es una repetición viciosa, innecesaria. Cuando la Biblia repite algo es porque es importante. Yo creo que el Señor está llamando nuestra atención, porque algunas veces, yo no sé si a usted le pasa como a mí, pero estoy leyendo la Biblia y por alguna razón estoy pensando en otra cosa. Y quizás le pasé por encima el pasaje y había algo importante allí que no pude ver. Pero creo que cuando se repite algo así en la Biblia, es para llamarnos la atención. Y si estabas pensando en otra cosa cuando pasaste por el pasaje que decía la frase, que puedas reconocerlo en el segundo. Y en este caso, si no lo viste en el segundo, lo puedes ver en el tercero, en el cuarto, en el quinto y en el sexto. Solamente
en 2 capítulos. La mano de Dios, la buena mano de Dios. En esta historia debemos reconocer algo del trasfondo histórico. Esdras nació en el exilio, nació en Babilonia, llegó a ser un doctor de la ley, un escriba, una persona reconocida por su conocimiento. El propio rey lo reconoce y él siente este llamado de regresar a su pueblo, que aún cuando ya se había reconstruido el templo, todavía estaba en ruinas en muchos sentidos. No solamente porque le faltaba el muro o la muralla que protegía la ciudad, sino que todavía estaban en ese proceso de reconstrucción espiritual, lo cual era un gran desafío. El rey en este momento era el rey Artajerjes Longimano. Y Longimano significa el que tiene la mano larga. Dicen los historiadores que al parecer le pusieron ese nombre porque tenía una mano más larga que la otra. Pero quizás el rey utilizaba este término como una manera de expresar que como el rey él tenía una mano poderosa. Él tenía un alcance grande en todo ese imperio medo-persa. Y tal vez hay un juego de palabras con esta idea del emperador, el rey, que se llamaba el que tiene la mano larga. Y Esdras nos está llamando la atención de que el Dios al que nosotros servimos tiene una mano aún más larga, aún más poderosa, aún más fuerte. Y esa mano es la que nos puede bendecir en todo momento. Y esta es la verdad principal que quisiera compartirles. Vamos a ver. Sería esta. Para ser exitoso en la vida, necesitamos vivir bajo la buena mano de Dios. ¿Cuántos de ustedes quieren tener éxito en la vida? Que les vaya bien. Que los proyectos, que los propósitos podamos cumplirlos y podamos cumplirlo exitosamente. ¿Cuántos lo quieren? Bueno, yo creo que toda persona desea eso y ese es un deseo legítimo. Y muchas veces nos preocupamos cómo vamos a lograr esos sueños, esos deseos, esos propósitos, esos proyectos que hemos tenido. Y muchas veces nos preguntamos, ¿qué yo necesito para ser exitoso en la vida? Yo creo que este pasaje, esta historia, nos recuerda una gran verdad. Lo que más necesitamos, tú y yo, para tener éxito en la vida, cualquiera que sea el proyecto que tengas, es que la buena mano de Dios esté sobre ti. Y la buena mano de Dios te esté bendiciendo. Así que vamos a ver 4 bendiciones importantes que nos enseña este pasaje que resultan de vivir bajo la buena mano de Dios. 4 bendiciones que Esdras experimentó y que él reconoció y declaró en la Biblia que la razón era que la buena mano de Dios estaba sobre él. La primera podemos encontrarla, podemos ver allí en Esdras 7, capítulo 7, versículo 6. Dice, este Esdras subió de Babilonia, era escriba diligente en la ley de Moisés, que Jehová Dios de Israel había dado. Y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. La primera verdad que podemos ver es que la buena mano de Dios proporciona gracia ante los que están en eminencia. Esdras sintió el llamado, sintió el deseo de regresar y hacer algo por su nación. Pero él necesitaba
del rey autorización, respaldo, ayuda. Y en este pasaje Esdras está reconociendo que él logró todo lo que necesitaba del rey por una razón, porque la buena mano de Dios estaba sobre su vida. Es un hecho que hay personas a las que nosotros le agradamos y hay personas a las que no les caemos bien, ¿no es verdad? Seguramente usted ha experimentado eso. Yo creo que eso le sucede. Usted puede ser la mejor persona del mundo, pero siempre va a haber personas a las que usted les va a agradar, que usted le va a simpatizar, y personas que por alguna razón desconocida y misteriosa, usted no le simpatiza. Eso pudiera ser un problema si la persona a la que no le simpatizas está en eminencia, está por encima de ti, tiene autoridad en tu vida. Imagínense tener un jefe en el trabajo al que no le simpatiza. Eso no es agradable. Tener un profesor en la escuela al que no le caes bien. Si estás en el servicio militar, tener un jefe en el ejército al que por alguna razón tú no le agradas. Yo experimenté eso en un año de servicio militar obligatorio que tenía que hacer en Cuba. Felizmente tuve ese jefe por un mes, pero me hizo la vida imposible. Yo me preguntaba, ¿qué yo le habré hecho a este hombre para que me trate de esa manera? Y yo analizaba, yo decía, es que no le he hecho nada. Y la única explicación es por el hecho de ser cristiano, no le simpatizo. Y eso puede ser un problema. Pero qué feliz cuando hay alguien que está por encima y tú le caes bien. Y tú le caes en gracia. Y esa persona te ayuda. Recuerdo hace unos meses estaba haciendo una gestión allá en Cuba en la empresa eléctrica. Es muy complicado hacer gestiones con empresas estatales. Y cuando estaba haciendo la fila para presentar el problema que tenía, el señor que estaba delante de mí se presentó y empezó a declarar su currículum vitae. Todo lo que él era, todo lo que él había hecho. Y dentro del currículum estaba que había sido miembro de la Asamblea Nacional. Yo me quedé impresionado cuando él presentó. Y cuando él terminó de hablar, era un señor ya mayor de edad. La mujer que lo estaba atendiendo, como decimos en Cuba, lo puso como un zapato. Le dijo una cantidad de cosas. Y yo escuchando aquello y pensando, yo soy el próximo en la cola. Y cuando tenga que hablar con esta mujer, a nadie le gusta que lo maltraten, y mucho menos en público. Entonces, lamentablemente esas cosas suceden. Y cuando llegué ahí, no presenté ningún tipo de currículo, simplemente me presenté, le dije el problema. Y ya yo esperando que la mujer me dijera todo. La mujer me habló con una amabilidad, me atendió con un respeto, me explicó todas las cosas y resolvió el problema que yo iba a presentar. Y cuando yo escuchaba eso, yo decía, Señor, eso fue tu mano. Eso fue tu mano que nos da gracia. Puede ser en circunstancias muy sencillas como esta historia, o pueden ser problemas, pueden ser proyectos de mayor envergadura, como era el caso de Esdras. Esdras tenía que presentarse delante del rey y decirle, yo quiero regresar a Jerusalén. Necesitaba autorización, necesitaba recursos. ¿Y cuál fue el resultado? Dice el pasaje en el versículo 12. Esto es una carta que el rey le da a Esdras para que llevara con él. Y dice, Artajerjes, rey de reyes, a Esdras, sacerdote y escriba erudito en la ley del Dios del cielo. Paz. El rey lo reconocía como un erudito, como un sacerdote, como una persona importante. Dice el versículo 13.
Por mí es dada orden que todo aquel en mi reino, del pueblo de Israel y de sus sacerdotes y levitas, que quiera ir contigo a Jerusalén, vaya. Primeramente, tú puedes ir, y no solamente tú puedes ir. Todos los del pueblo que quieran ir contigo, pueden ir, sacerdotes y levitas. Porque de parte del rey y de sus 7 consejeros, eres enviado a visitar a Judea y a Jerusalén conforme a la ley de tu Dios que está en tu mano. No solamente que te permito, yo te estoy enviando. Te estoy enviando a ti y a tus hombres. Y a llevar la plata y el oro que el rey y sus consejeros voluntariamente ofrecen al Dios de Israel, cuya morada está en Jerusalén. No solamente que le permite ir a él, a los sacerdotes, a los levitas y a todos los que quisieran acompañarlo, sino que el propio rey de su tesoro le da recursos para que Esdras cumpla su proyecto. El propio rey, los consejeros. Y dice el versículo 16, y toda la plata y el oro que hayes en toda la provincia de Babilonia, con las ofrendas voluntarias del pueblo y de los sacerdotes que voluntariamente ofrecieren para la casa de su Dios, la cual está en Jerusalén. No solamente que Él da recursos, sino que dice todo el dinero que puedas, todo el recurso material que pueda recaudar del pueblo y que el pueblo lo dé voluntariamente, lo puede llevar. Había muchos judíos que no les agradaba mucho la idea de regresar ellos a Jerusalén, pero estaban dispuestos a enviar su ofrenda. Y el rey le dice, todo lo que hayes, lo puedes llevar contigo. Vemos también en el versículo 24, y a vosotros os hacemos saber que a todos los sacerdotes y levitas, cantores, porteros, sirvientes del templo y ministros de la casa de Dios, ninguno podrá imponerles tributo, contribución ni renta. A todos estos ministros del templo quedaban exonerados de impuestos. Versículo 25, y tú, Esdras, conforme a la sabiduría que tienes de tu Dios, pon jueces y gobernadores que gobiernen a todo el pueblo que está al otro lado del río, a todos los que conocen las leyes de tu Dios, y al que no las conoce, le enseñarás. Y cualquiera que no cumpliera la ley de tu Dios y la ley del rey, sea juzgado prontamente, sea a muerte, a destierro, a pena de multa y prisión. Miren toda la autoridad que el rey le da a Esdras. Que él pusiera jueces, que él juzgara según la ley de Dios. Incluso la autoridad de condenar a aquellos que violaran la ley del Señor. Vemos también en los versículos 21 al 22. Dice, y por mí, Artajerjes rey, es dada orden a todos los tesoreros que están al otro lado del río, es decir, el río Éufrates, que todo lo que os pide el sacerdote Esdras, escriba de la ley del Dios del cielo, se le conceda prontamente. Esa era la carta que llevaba Esdras a todos los tesoreros del otro lado del río. Lo que Esdras necesite y que él les pida, que se le concediera prontamente. O sea, no dejaba ni tan siquiera margen a la burocracia. Tenían que concederlo y tenían que concederlo prontamente. El 22, hasta 100 talentos de plata, 100 coros de trigo, 100 batos de vino y 100 batos de aceite y sal sin medida. Así que podían tener plata, trigo, aceite y sal. Solamente para tener una idea, un talento era una medida de 34 kilogramos. O sea, cuando hablamos de 100 talentos de plata, era hasta 3.400 kilogramos de plata, lo que podría recibir Esdras. Ahora, después de leer esto, ¿saben cuál es la conclusión a la que llega Esdras? Miren lo que dice los versículos 27 y 28.
bendito Jehová, Dios de nuestros padres, que puso tal cosa en el corazón del rey para honrar la casa de Jehová que está en Jerusalén. E inclinó hacia mí su misericordia delante del rey y de sus consejeros y de todos los príncipes poderosos del rey. Hermanos, ¿saben qué está haciendo aquí Esdras? Él está reconociendo que todas esas bendiciones que él tiene es porque Dios había inclinado el corazón del rey. Le está dando la gloria al Señor y está reconociendo la razón fundamental por la que él recibió todas esas bendiciones. La pregunta es cómo hubiéramos respondido nosotros si hubiéramos tenido una experiencia así. Muchas veces la respuesta que tenemos, en lugar de darle la gloria a Dios, es vanagloriarnos nosotros. Quizás si Esdras hubiera sido como alguno de nosotros, hubiera dicho, de verdad que yo soy un tipo simpático, agradable, carismático. Yo le caigo bien a la gente. Yo me cuelo por el hueco de una aguja. Como yo soy así, el rey me dio estas cosas. Como yo soy judío, por cierto, este Artajerjes era hijo de Jerjes. Y Jerjes es el Asuero de la Biblia del libro de Esther. Y algunos pudieran decir, bueno, es que tenía una simpatía especial por los judíos. Algunos han dicho, bueno, les convenía al emperador tener a los judíos como un muro de contención por los problemas que tenía Egipto. O sea, que se hubieran podido buscar razones de todo tipo. Razones históricas, razones sociopolíticas, razones de la capacidad que tenía Esdras, que era innegable. Pero es tan llamativo que Esdras dice, el rey me dio todo esto por una sola razón. Porque la buena mano de Dios movió su corazón, movió su mente para recibir todas estas bendiciones. Y mis hermanos, no podemos olvidar que Dios tiene el poder de mover a las personas que están en eminencia. Dice la Biblia que cuando los caminos del hombre son agradables a Dios, eso lo dice Proverbios capítulo 16, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Muchas veces nosotros en la vida, cuando queremos algo, pensamos en cómo agradar a las personas que están por encima de nosotros, que tienen recursos materiales, que tienen autoridad o que tienen dinero, para que esas personas nos bendigan. Cuando nuestra única preocupación debería ser agradar al Señor. Y reconocer que cuando nosotros le agradamos a Él, Él tiene el poder suficiente de mover los corazones y las mentes de las personas para bendecirnos. Porque al final del día no son los hombres quienes nos van a dar la bendición que nosotros necesitamos. Es Dios. Es su mano. Entonces, qué bueno que podamos recordar este resultado de vivir bajo la buena mano de Dios. Él guía a las personas, a los que están en eminencia, para bendecirnos. El segundo resultado de vivir bajo la buena mano de Dios es que la buena mano de Dios nos fortalece para hacer su obra. Y eso lo dice Esdras 7:28b. Al final, miren cómo dice: y yo, fortalecido por la mano de mi Dios sobre mí, reuní a los principales de Israel para que subiesen conmigo. Usted notó esa expresión, fortalecido por la buena mano de Dios, por la mano de Dios sobre mí. Hermanos, hay una diferencia entre ser fuertes y ser fortalecidos. Cuando decimos que somos fuertes, estamos hablando de algo que es inherente a nosotros. Esdras no se considera fuerte. Él considera que él es un hombre fortalecido. Y quien lo fortaleció fue la mano de Dios.
sobre su vida. Muchas veces queremos lograr algo o incluso tenemos un llamado de Dios para hacer algo que nos sobrepasa. Y decimos, yo no tengo fuerza para hacerlo. Y muchas veces esa es la principal excusa para decirle no al Señor. El Señor te llama a hacer algo y dice, yo no tengo fuerza. Yo no tengo esa capacidad. Yo no tengo esa habilidad. Debemos entender que lo que Esdras iba a hacer era muy desafiante. Desde el punto de vista físico, desde el punto de vista espiritual, era un llamado que a cualquiera podría sobrepasarle. Pero cuando sientas que Dios te está llamando a hacer algo y no te creas fuerte, piensa que el hecho de que tú sientas que no eres fuerte o no eres suficiente, no significa que Dios no lo quiera. Al contrario. Henry Blackaby, en su libro Mi experiencia con Dios, dice que cuando Dios nos está llamando a hacer algo, generalmente es algo que está por encima de nuestras fuerzas. ¿Para qué? Para que nosotros reconozcamos que no somos suficientes, pongamos nuestra confianza en el Señor, dependamos del Señor y entonces el Señor nos use para su gloria. El problema es cuando nos creemos suficientes y pensamos, yo puedo hacerlo. Yo no necesito ni orar, porque eso yo tengo la capacidad o yo tengo la fuerza. Lo mejor es cuando decimos, Señor, yo no puedo, pero si tú me estás llamando, en tu nombre yo lo voy a hacer. No estoy confiando en mi fuerza, estoy confiando en que si tú me llamas, tú me vas a fortalecer. Y entonces podremos decir como Esdras, yo lo hice fortalecido por la mano de Dios sobre mí. Sentirnos débiles no es una limitación en la vida cristiana. Sentirnos débiles y sentirnos incapaces es una gran fortaleza. ¿Usted recuerda el aguijón en la carne que tenía Pablo? Ahí en 2 Corintios capítulo 12. Dice que 3 veces él le pidió al Señor que quitara ese aguijón. Y el Señor, ¿qué le dijo? No, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Y qué aprendió Pablo? Aprendió a gozarse en sus debilidades, en sus necesidades, en sus limitaciones, en sus carencias. Y dijo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y eso parece una contradicción. ¿Cómo si soy débil voy a ser fuerte? No, es lo que está enseñando aquí Esdras. Cuando soy débil y reconozco mi debilidad y confío en el Señor, entonces soy fortalecido. Y cuando el Señor nos fortalece, tenemos una fuerza mucho más grande de la que cualquier ser humano tiene naturalmente, porque es el poder de Dios, el que se manifiesta en nosotros. Entonces, mis hermanos, la buena mano de Dios nos fortalece para hacer la obra de Dios. El tercer resultado de vivir bajo la buena mano de Dios es que la buena mano de Dios provee líderes idóneos para el ministerio. La buena mano de Dios provee ministros idóneos. Miren lo que dice el capítulo 8 del 15 al 20. Los reuní junto al río que viene de Ahava y acampamos allí 3 días. Y habiendo buscado entre el pueblo y entre los sacerdotes, no hallé allí de los hijos de Leví. Ya el pueblo está reunido, listos para comenzar su peregrinación, su viaje de Babilonia a Jerusalén. Y cuando Esdras tiene a todas las personas reunidas, se pone a buscar y se da cuenta de que en ese grupo no había ni un solo levita. Los levitas eran los que servían en el templo. Y él llevaba para hacer sacrificios, llevaba para renovar el mobiliario, para hacer toda la obra del templo en ese proceso de renovación espiritual. ¿Cómo podría lograrlo si no tenía levitas?
Así que aquello se convirtió en una crisis. Y mira lo que dice el texto. Entonces despaché a Eliezer, Ariel, Semaías, el Natán, Jarib, el Natán, Zacarías y Mesulán, hombres principales, asimismo a Joiarib y a el Natán, hombres doctos, y los envié a Ido, jefe en el lugar llamado Casifia, y puse en boca de ellos las palabras que habían de hablar a Ido y a sus hermanos, los sirvientes del templo, en el lugar llamado Casifia, para que nos trajesen ministros para la casa de nuestro Dios. Esdras nombra a un grupo de personas, dice que pone palabras en su boca, lo que debían decir, y los envía a un lugar llamado Casifia, que nadie sabe exactamente dónde quedaba o qué era. Casifia significa plata, y algunos piensan que era un lugar donde se producía la plata, donde había quizá un gremio de plateros. El término que se utiliza ahí como lugar, la palabra hebrea habla de un lugar santo. Algunos piensan que tal vez había ahí algún tipo de templo judío. Algunos van más allá. Algunos comentaristas piensan que en Casifia pudiera haber existido una escuela de preparación ministerial. Así que algo así como un seminario. Así que el doctor Castellano, a mí me gustaría pensar que era como un seminario, donde se preparaban los levitas, donde se preparaban sacerdotes. Y hacia ese lugar él envía. Lo cierto es que era un centro, una comunidad judía importante, que tenían un líder comunitario llamado Ido. Y aquellos hombres van y se presentan y hablan de parte de Esdras. Posiblemente en aquella escuela, en aquel lugar santo. ¿Y cuál fue el resultado? Miren lo que dice el versículo 18. Y nos trajeron, ¿según qué cosa? La buena mano de nuestro Dios sobre nosotros. Un varón entendido de los hijos de Mali, hijo de Leví, hijo de Israel, a Serebías con sus hijos y sus hermanos, 18, a Asabías y con él a Jesaías de los hijos de Merari, a sus hermanos y a sus hijos, 20, y de los sirvientes del templo, a quienes David con los príncipes puso para el ministerio de los levitas, 220 sirvientes del templo, todos los cuales fueron designados por sus nombres. Lo que parecía imposible, algunos comentaristas piensan que para los levitas especialmente no era muy atractivo regresar a Jerusalén. Recuerden que ellos tenían su vida hecha en Babilonia, habían prosperado en Babilonia. Y particularmente para los levitas que no podían aspirar a una propiedad privada, a una porción de tierra. Entonces no tenían mucha motivación para regresar. Pero aquellos hombres que fueron y le hablaron a Ido y a las personas que estaban allí, trajo como resultado de que un grupo de levitas vino. Un grupo de cantores, de personas que servían en el templo. Y nuevamente llama la atención la interpretación de ese hecho que hace Esdras. Nuevamente Esdras nos dice, verdad que yo soy especialista en diplomacia. Esas palabras que yo le puse a estos hombres principales, a estos hombres doctos que también yo he enseñado, lograron que vinieran los levitas, los cantores y los ministros del templo. Una vez más, Esdras dice, estas personas vinieron porque la buena mano de Dios estaba sobre nosotros. Y yo creo que este punto es muy importante. Porque una de las cosas más cruciales para el cristianismo, para la iglesia cristiana, para el reino de Dios, es tener líderes idóneos. Para la iglesia tener buenos líderes, tener buenos pastores, es una bendición que las iglesias que tienen buenos pastores muchas veces no aprecian y no valoran, porque les parece que es normal. Muchas veces las iglesias que tienen problemas con líderes que no son idóneos son las que entienden mejor
el valor de tener pastores que vienen de parte de Dios. Una evidencia de la bendición de Dios sobre una iglesia son los pastores que trae. Y especialmente buenos pastores. Cuando Jesucristo vio a las multitudes, que dice la Biblia que las vio desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. ¿Qué dijo Jesús? A la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Saben ustedes cuál es la respuesta a la necesidad espiritual que hay en este mundo? A tantas personas que están perdidas. La misma que hubo en los días de Jesús. Pastores, líderes que vengan de parte de Dios, líderes llamados por Dios, que estén dispuestos a asumir el sacrificio del ministerio, aun cuando no sea lo más conveniente. Aun cuando entiendan que si hicieran otra cosa, tal vez les iría mejor económicamente o socialmente. Pero que vengan al ministerio movidos por Dios. Llamados por Dios. En Cuba esto es una gran necesidad y quiero dejarles este motivo de oración. En la Convención Bautista de Cuba Occidental tenemos en estos momentos 586 iglesias. ¿Saben cuántos pastores ordenados en la Convención Bautista de Cuba Occidental? 230 pastores. Más de la mitad de las iglesias no tienen un pastor ordenado al frente de las iglesias. Y las iglesias muchas veces están pidiendo al seminario, a la directiva convencional, queremos un pastor. Necesitamos un pastor. Y la única respuesta que podemos dar es lo que dijo Jesús. Necesitamos orar para que Dios envíe hombres llamados por Él. No conozco exactamente la situación de New Orleans, pero estoy seguro que New Orleans también necesita pastores, ministros, siervos, personas que dediquen toda su vida a servir al Señor y que lo hagan con excelencia y que lo hagan movidos por Dios. Las iglesias necesitan líderes, hermanos que sirvan, que vengan al ministerio. Algunos a tiempo completo, otros voluntariamente. Pero Esdras nos recuerda, la buena mano de Dios puede levantar a esos líderes. Y esa es una respuesta también a la oración. Y finalmente, el último resultado que queremos resaltar en esta historia de vivir bajo la buena mano de Dios es que la buena mano de Dios nos protege de grandes peligros. Y esto que vemos en la historia, mis hermanos, para mí es muy impactante. Dice el versículo 21, capítulo 8, y publiqué ayuno allí junto al río Ahava para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de Él camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes. Antes de salir ya tienen a los levitas, ya están listos para salir. Pero Esdras dice, necesitamos un culto de oración y necesitamos un culto de ayuno, necesitamos humillarnos delante del Señor. ¿Por qué? ¿Por qué necesitaban pedir ayuda y protección en el camino? Dice el versículo 22, porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino. Recuerden que Esdras había ganado gracia delante del rey, pero dice que él sintió vergüenza de decirle al rey, necesito que usted envíe conmigo una tropa que nos cuide en el camino de Babilonia a Jerusalén. Él sintió vergüenza, sintió pena. ¿Y saben por qué él sintió pena y vergüenza? Miren, el texto lo dice claramente, está allí muy explícito. Porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino, porque habíamos hablado al rey diciendo, la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su poder y su furor
contra todos los que le abandonan. Este es el texto que más me gusta a mí del libro de Esdras. Qué gran recordatorio. Pero note usted esto. Estas eran las palabras que Esdras le decía al rey Artajerjes. Esdras era un predicador fiel de la palabra del Señor. Era un escriba, era un doctor en teología. Él conocía muy bien a Dios, pero no tenía temor de predicar el mensaje rectamente. La primera parte está muy bien, está muy bonita. La buena mano del Señor es para bien de los que le buscan. Esa parte nos gusta. Pero Esdras no se quedó allí. Le digo, su furor es sobre aquellos que le abandonan. Esdras no era un predicador de la prosperidad. Esdras no era el predicador que solamente decía, todo te va a ir bien en la vida, no va a haber ningún problema, vive como quieras, al final vas a estar bien, Dios es todo amor, Dios es todo misericordia. No. Esdras está señalando una gran realidad. Sí, aquellos que buscan a Dios, su mano es para bien sobre ellos, pero aquellos que le abandonan experimentan el furor de Jehová. Y se lo está diciendo al rey. Le está diciendo, rey, si abandonas a Dios, su furor vendrá sobre tu vida. Hay que tener valor para decir eso al rey. Pero aun cuando él le decía eso al rey, tenía gracia delante del rey. Ahora miren lo que dice Esdras, miren su razonamiento. Si yo le he dicho al rey y le he predicado al rey que la mano de Dios cuida y bendice a aquellos que le buscan, ahora cómo yo voy a venir delante del rey y decir, rey, tengo miedo, que ahora voy a por el camino y haya bandidos por ahí que me asalten. Entonces, mira a ver si me mandan una tropa. Esdras se puso a pensar, no solamente que va a pensar el rey de mí, que va a pensar del Dios del cual yo le he predicado. Así que Esdras dice, yo tuve vergüenza, me pareció incorrecto y no voy a pedirle una tropa. Que tal vez la hubiera pedido y se lo hubiera dado. Vamos a hacer otra cosa. Vamos a orar y vamos a confiar en nuestro Dios. Vamos a humillarnos delante de Él. Vamos a ayunar y confiar que la buena mano de Dios puede protegernos. Miren lo que dice el versículo 23. Ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto. Y Él nos fue propicio. Miren, era un viaje sumamente peligroso. Aquí tenemos un mapa. Babilonia, Jerusalén. Quizás algunos se está preguntando, oye, ¿por qué no fueron aquí más cerquita? ¿Por qué dieron esta vuelta por aquí? Bueno, es que esto es un desierto, por aquí no se podía hacer el viaje. Tenían que hacerlo por lo que se conoce la media luna fértil. Era un viaje peligroso. Ahora vamos a ver todo lo que llevaba Esdras con él. Corrían el peligro de que los asaltaran tribus beduinas que habitaban en esos lugares y que asaltaban las caravanas. Realmente había humanamente una razón para estar preocupado. Pero miren lo que dice el versículo 31. Y partimos del río Ahava el 12 del mes primero para ir a Jerusalén. Y la mano de nuestro Dios estaba sobre nosotros. Y nos libró de mano del enemigo y del acechador en el camino. Un viaje de 4 meses. Y al final Esdras dice, llegamos bien. ¿Por qué? Porque la mano de Dios estaba sobre nosotros. Y la mano de Dios nos libró de nuestros enemigos. Usted sabe que la mano de Dios es más fuerte que la mano de sus enemigos. Dice Pablo, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Así que él reconoce que pudieron llegar y llegar sin ningún problema. Esdras llevaba consigo un tesoro. Lo podemos ver en los versículos del 26 al 27. Llevaba 650 talentos de plata. Por cierto, ¿qué cantidad es un talento? A ver cuántos recuerdan lo que dijimos hace un ratico ya.
¿Cómo? ¡Qué bien! Buena memoria, 34 kilogramos. Eso es un talento. Entonces, 650 talentos. No sé si hay algún matemático por aquí o aquí que pueda sacar la calculadora. ¿Cuántos serían 650 talentos de plata? Multiplíquelo por 34. 22.100 kilogramos. Esdras llevaba con él más de 20 kilogramos de plata. Dice que llevaba 100 talentos de utensilios de plata. O sea, ya la plata procesada en utensilio, lo cual equivalía a 3.400 kilogramos. Llevaban 100 talentos de oro, 3.400 kilogramos de oro. Más 20 tazones de oro y 2 vasos de bronce bruñido, preciados como el oro. Realmente lo que Esdras llevaba era un tesoro increíble. Algunos lo han tratado de buscar el equivalente en la moneda actual, y aquí hay millones de dólares. Es lo que estaba trayendo Esdras. Corría un gran peligro, pero él confió en el Señor. Algunos al ver estas cifras tan elevadas, los críticos liberales dicen, no es posible que Esdras haya podido llevar esa cantidad. Claro, como ellos no creen en el poder de Dios y que Dios puede dar gracia y que el rey dio y que los consejeros dieron y los judíos dieron y recogieron una ofrenda enorme para la obra que Dios estaba haciendo. No solamente que pudieron acumular todo eso, sino que confiaron en que Dios los iba a proteger en todo el camino. Y efectivamente Dios así lo hizo, mis hermanos. Pudieron llegar, y nos dice el versículo 31 que todo llegó intacto. Pudieron llegar con la protección de Dios. El versículo 24, del 28 al 30, contaron lo que había salido y lo que llegó, y fue exactamente lo mismo. Nada, ni un gramo se perdió en el camino. Ahora, llama la atención que ellos pidieron protección para ellos y para sus niños. ¿Usted notó ese detalle? Para ellos y para sus niños. Ellos decidieron confiar en el Señor. Pero no solamente eran los adultos los que se estaban poniendo en riesgo, eran los niños. Pero Dios también cuidó de los niños. Muchas veces nosotros tenemos grande preocupación, lógicamente, por nuestros hijos. Y queremos darle lo mejor a nuestros hijos. Y queremos buscar para nuestros hijos el lugar más seguro. Pero déjenme decirles algo. ¿Saben cuál es el mejor lugar? El lugar más seguro que usted puede tener para sus hijos. Vivir en la voluntad de Dios. Aun cuando a los ojos de los hombres sea lo más peligroso. Aun cuando a los ojos de los hombres sea un lugar inseguro. La mayor seguridad para sus hijos es que usted tenga la bendición de la buena mano de Dios sobre su vida. Y en eso nosotros debemos confiar. Y esa es la bendición que podemos procurar, debemos procurar también para nuestros niños. ¿Qué impacto debió haber provocado aquella experiencia para todos aquellos que fueron con Esdras? De ver cómo Dios es poderoso, cómo Dios podía cuidarlos. Indudablemente, la buena mano de Dios nos ayuda a cumplir nuestras metas en Él. Miren lo que dice el 7:9. Porque el día primero del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia, y al primero del mes quinto llegó a Jerusalén, estando con él la buena mano de Dios. Muchas veces no logramos cumplir nuestros proyectos. Muchas veces lo empezamos y no lo terminamos. Esdras lo comenzó y lo terminó. Y la razón es que la buena mano de Dios estaba sobre él. Y Esdras le dio la gloria a Dios. Quiero decirte, cuando Dios te bendiga, cuando Dios te ayude, no olvides de darle la gloria al Señor. No olvides de agradecerlo y reconocer y testificar que fue por su mano que pudiste lograr aquello que parecía imposible.
Ahora, después de ver esta experiencia de Esdras, quizás alguno se pregunte, bueno, ¿y cómo yo puedo vivir bajo la buena mano de Dios? ¿Cómo yo puedo tener esa bendición también en mi vida? Eso yo también lo quiero. Tenemos algunas claves en el pasaje que las vamos a ver brevemente. Ya vimos en el versículo 9 del capítulo 7 que Esdras pudo completar el viaje porque la buena mano de Dios estaba sobre él. Pero miren lo que dice el versículo 10. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Aquí hay una relación causal. ¿Por qué la buena mano de Dios estaba sobre Esdras? Porque Esdras preparó su corazón para inquirir la ley de Jehová, para estudiar la palabra de Dios, para cumplirla, no solamente estudiarla para conocimiento, sino que la aplicó a su vida y también para enseñar esa palabra de Dios. Y eso trajo consigo que la buena mano de Dios estuviera sobre él. También en el versículo 21 del capítulo 8 encontramos otra clave muy importante. Dice en el 8:21. Y publiqué ayuno junto al río Aba para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de él camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes. ¿Qué hicieron? Oraron, buscaron a Dios, ayunaron, se afligieron. En otras palabras, buscaron a Dios, clamaron a Él. Y Esdras lo dijo claramente, la mano de Dios es para bien sobre aquellos que le buscan, sobre todos los que le buscan. Así que queremos tener la buena mano de Dios bendiciéndonos, necesitamos buscar al Señor. Necesitamos orar, necesitamos clamar a Él, necesitamos ayunar, necesitamos afligirnos delante de Él en súplica. Lamentablemente, no todas las personas disfrutan de vivir bajo la buena mano de Dios. Algunos experimentan el furor de Dios, su mano de juicio. Y es algo que no podemos ignorar, porque la Biblia lo enseña, no solamente en el Antiguo Testamento. Es una verdad del Nuevo Testamento. Miren lo que dice Hebreos 10:31. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Es algo que debemos tener presente. Romanos 10:21 nos deja una advertencia. Dice el Señor, todo el día extendí, ¿qué cosa? Mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. El Señor extiende sus manos de bendición. Lo hizo con el pueblo de Israel, lo hizo con la humanidad. Ofrece el evangelio. Pero lamentablemente hay personas que rechazan esa mano de Dios de bendición. El Señor nos está extendiendo su mano en nuestra vida, en nuestras crisis. La pregunta es si vamos a tomar esa mano o la vamos a rechazar. La pregunta es si quieres experimentar la mano de Dios para bendición o quieres experimentar su mano para juicio. Debemos orar al Señor y pedirle que su mano nos bendiga, confiando en Él. Hace un tiempo leí un escrito que me impresionó mucho, titulado Depende de quién son las manos. Y dice así, una pelota de baloncesto en mis manos vale $19. En las manos de Michael Jordan, $33 millones. Todo depende de quién son las manos. Una paleta y unos pinceles en mis manos me permitirían pintar un paisaje, pero en las manos de Miguel Ángel crearían una obra de arte. Todo depende de quién son las manos. Una vara en mis manos puede ahuyentar a un animal salvaje, pero en las manos de Moisés abrieron el mar rojo. Todo depende
de quién son las manos. Una onda en mis manos sería un juguete, pero en las manos de David mató a un gigante. Todo depende de quién son las manos. 2 peces y 5 panes en mis manos son un almuerzo para 2. Pero en las manos de Jesús alimentaron una multitud. Todo depende de quién son las manos. Unos clavos en mis manos podrían fortalecer muebles. Pero en las manos de Jesús proveyeron salvación al mundo entero. Todo depende de quién son las manos. Así que recuerda esto, mi hermano. Manos hay muchas. Pero las manos de Dios son las únicas en las que puedes descansar confiadamente. Así que coloca tus aflicciones, tus preocupaciones, tus temores, tus anhelos, tus sueños, tu familia, tu ministerio en las manos de Dios. Y puedes estar tranquilo, porque en las manos de Dios es el lugar más seguro donde puedes estar en este mundo. Y recuerda siempre que todo depende de quién son las manos. Si hay alguien aquí que todavía no se ha entregado a Jesucristo, el requisito más esencial para experimentar la mano de Dios de bendición hoy es arrepentirnos de nuestros pecados y confiar en Cristo, ese Salvador que murió en la cruz del Calvario. Ese Salvador cuyas manos fueron laceradas para perdonar nuestros pecados. Así que si te arrepientes de tus pecados y pones tu confianza en Jesucristo, entonces podrás tener esta bendición de vivir con su cuidado, con su protección y su gracia. Si hay alguien que todavía no lo ha hecho, yo le invito a que entregue su corazón al Señor y que pueda andar en sus caminos. Tal vez alguno de los que está aquí ya se entregó a Cristo, pero por alguna razón lo ha abandonado o ha dejado el camino o no está andando en la vida cristiana como el Señor quiere. Este mensaje también es una advertencia para nosotros y nos recuerda que la mano de Dios es para bien sobre aquellos que le buscan, pero su furor es para los que lo abandonan. No abandones nunca al Señor. No permitas que los afanes, las preocupaciones de este mundo te aparten de la fuente de la verdadera bendición. Y ese es nuestro Dios. Pero para aquellos que hemos creído en Jesucristo, que estamos perseverando en la fe, me gustaría recordarle una preciosa promesa que dejó nuestro Salvador Jesucristo. Cuando dijo en Juan 10, del 27 al 28, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y nadie las arrebatará de mis manos. Gloria al Señor porque estamos en sus manos. Que Dios les bendiga, hermanos. Gracias.